Continuando con nuestras clases sobre los receptores, el día de hoy vamos a ver los dos receptores finales para poder comprender los mecanismos de los fármacos. Y estos van a ser los receptores ionotrópicos y los receptores nucleares. Pero para poder entender los receptores ionotrópicos es importante entender qué es un canal iónico. Un canal iónico va a ser una proteína integral de la membrana, es decir, que la cruza en su totalidad, las dos capas de fosfolípidos completamente las atraviesa, va a formar poros selectivos a través de los cuales pueden desplazarse los iones como el sodio, el potasio, el calcio o cloro, y estos se van a mover, como hemos visto en sesiones previas, gracias a la difusión, es decir, a un movimiento a favor del gradiente de concentración. Siempre se van a mover de donde hay más a donde hay menos, pero también lo van a hacer dependiendo de su carga eléctrica. Y no van a usar ATP, es decir, va a ser un proceso pasivo. El simple gradiente de concentración va a permitir que haya un flujo rápido de estas cargas. Y como los iones tienen cargas eléctricas, pues estos van a modificar el potencial de membrana, produciendo así respuestas celulares. Dentro de las funciones que tienen los canales iónicos tenemos generar y propagar el potencial de acción, precisamente por el movimiento de estas cargas eléctricas, producir potenciales postsinápticos, es decir, van a modificar directamente el voltaje de la neurona en la cual están entrando o saliendo. Va esto a regular la excitabilidad celular. Algunos incluso pueden llegar a controlar la contracción muscular, como los nicotínicos de acetilcolina. Van a participar en la secreción de neurotransmisores y hormonas, como los canales de calcio dependientes de voltaje, y van a regular múltiples señales intracelulares. Tenemos muchos tipos de canales iónicos, por ejemplo, los activados por temperatura, que nos permiten sensar el frío y el calor, por voltaje, pero específicamente para la farmacología, unos muy relevantes van a ser los ionotrópicos, los regulados por ligando. Y aquí podemos observar ya específicamente a los receptores ionotrópicos. Estos van a ser canales regulados por un ligando que puede llegar a ser un neurotransmisor o puede llegar a ser un fármaco que nosotros vamos a utilizar para modificar ciertos procesos celulares dentro del organismo. Se denominan ionotrópicos porque la unión de una sustancia química, que como les mencionaba, puede ser el neurotransmisor o el fármaco, va a provocar directamente la apertura o el cierre del canal. Y su mecanismo puede resumirse prácticamente en que, número uno, el neurotransmisor se libera de la sinapsis. Aquí pueden observar cómo el neurotransmisor estaba guardado en las vesículas. Tenemos a la neurona presináptica y este neurotransmisor va a salir hacia la hendidura sináptica, hacia el espacio sináptico. Después, el neurotransmisor se va a unir a un sitio específico del receptor. Vean aquí cómo se está uniendo con los receptores de la neurona o célula postsináptica. Una vez que este neurotransmisor se une a su receptor, este puede cambiar su conformación. Por ejemplo, aquí pueden observar cómo la acetilcolina se está uniendo en este receptor nicotínico y este receptor nicotínico se abre para permitir el paso de los iones. Específicamente, el canal nicotínico va a permitir que el sodio extracelular entre al medio intracelular. Es decir, el quinto paso, los iones van a atravesar la membrana. Y esto va a modificar directamente el voltaje de la célula postsináptica, es decir, cuando aquí se abren ciertos canales y permite el movimiento de cargas eléctricas a través de los iones, pues eso va a modificar directamente el potencial de esta célula postsináptica. Vamos a tener dos posibilidades. Los receptores ionotrópicos excitadores, es decir, los que generalmente trabajan con cationes, es decir, cargas positivas como el sodio o el calcio, y van a despolarizar a la membrana postsináptica generando un potencial postsináptico obviamente excitador. Dentro de esto tenemos al receptor nicotínico de acetilcolina, que es el que les mostraba hace un momento, y el receptor de AMPA, de NMDA o de kainato, que los tres son receptores de glutamato, el principal excitador del sistema nervioso central, el receptor serotoninérgico de serotonina, específicamente el 5-HT3, entre otros. Pero también tenemos receptores ionotrópicos inhibidores, los cuales abren
canales que permiten la entrada de aniones, es decir, moléculas cargadas negativamente, como el cloro. Recuerden que el cloro es Cl-, es decir, tiene carga eléctrica negativa, que cuando entra directamente y llena a la célula, esto va a hiperpolarizar la membrana, disminuyendo la probabilidad de que la célula o la neurona genere un nuevo potencial de acción, porque va a estar muy inhibida. Dentro de esto tenemos, por ejemplo, el receptor de GABA-A. GABA es nuestro principal neurotransmisor inhibidor y, por ejemplo, las benzodiazepinas como el clonazepam van a funcionar aquí hiperpolarizando a las neuronas. O el receptor de glicina, que también va a ser un canal de cloro, hiperpolarizando tanto a nivel de la médula espinal o a nivel de tronco encefálico. ¿Y cuáles van a ser las características en general de los receptores ionotrópicos? Bueno, vamos a tener que tener una respuesta rápida, ya que como abren de manera inmediata estas compuertas y se empiezan a mover los iones de manera muy rápida, pues la respuesta va a ser rápida, pero así como es rápida también va a ser corta. Este movimiento va a durar un espacio muy reducido de tiempo, por lo cual el efecto va a ser de corta duración. Van a modificar directamente el potencial, ya sea despolarizándolo o hiperpolarizándolo, y no requieren segundo mensajero. Recordarán que en la clase pasada hablamos de los receptores acoplados a proteínas G, donde teníamos segundos mensajeros como el AMP cíclico. Bueno, en esta ocasión no se van a necesitar, ya que lo único que debe de ocurrir es que el canal se abra y esto permita el movimiento de las cargas eléctricas de los iones. Y nuestros canales pueden estar en tres formas diferentes: cerrado, abierto o inactivo. Cuando está cerrado, también llamado en reposo, este canal se puede abrir a un estímulo. La compuerta, vean cómo va a estar cerrada. A esta compuerta se le conoce como compuerta de activación. Va a estar cerrada. La compuerta de inactivación, que en este dibujo es representado por esta bolita, va a estar abierta. Vean cómo no está obstruyendo el canal, pero obviamente no hay flujo de iones. ¿Por qué? Porque está cerrado. Pero si nosotros damos un estímulo a este canal, el canal se puede abrir. Vean cómo la compuerta se abre. Esto permite el paso de iones, específicamente en este caso estamos viendo un canal de sodio, por lo cual vean cómo del medio extracelular entra sodio al medio intracelular y entonces el canal está abierto, el ion atraviesa la membrana y en este caso, al ser un canal de sodio, pues se va a generar una despolarización. Pero tenemos un tercer estado de los canales iónicos. Puede ser la inactivación. En este estado, vean, esta compuerta de activación va a estar abierta, pero la otra que veíamos, la de inactivación, va a tapar el canal, lo va a bloquear, por lo cual los iones dejan de atravesarlo. Y algo muy importante, la diferencia entre el inactivo y el cerrado o en reposo es que el inactivo, por más que tú le des un estímulo súper intenso o hagas algo para poder intentar abrirlo, no se va a abrir. Tiene que pasar un periodo de tiempo para que solita la compuerta de inactivación se suelte y puedan volver a activarse estos canales. En cambio, cuando está cerrado, ante un estímulo sí se puede abrir y puede provocar la entrada de iones. Pero si está inactivo, esto no va a permitir que se genere un nuevo potencial, una nueva apertura. Y esto nos va a dar los famosos periodos refractarios. Seguramente recordarán del potencial de acción, que tenemos un momento en el que se conoce como periodo refractario absoluto, en el cual precisamente no importa qué estímulo le des a una neurona, no vas a poder generar de ninguna manera un nuevo potencial de acción. Esto es debido a que los receptores ionotrópicos de la neurona en ese momento están inactivos. En cambio, cuando hablamos de un periodo refractario relativo, algunos canales de sodio ya pasaron a su estado cerrado, por lo cual si le damos un estímulo muy fuerte, podemos abrirlos y volver a iniciar un potencial de acción. Por eso un periodo refractario absoluto, no importa qué tan fuerte sea el estímulo, no lo vas a poder abrir, pero un periodo refractario relativo, si das un estímulo muy fuerte, sí vas a poder volver a abrir a esos canales de
en este caso de sodio, pero bueno, puede ser cualquier tipo de canal iónico. Y por último, vamos a ver a los receptores nucleares. Estas van a ser proteínas intracelulares, como el mismo nombre lo indica, nucleares, es decir, están dentro de la célula en el núcleo, que van a funcionar como factores de transcripción regulados por ligando. Estos no van a producir respuestas rápidas, van a producir respuestas lentas pero sostenidas. Y algo importante que tenemos que recordar es que nuestro ADN sirve para muchas cosas, pero bueno, lo utilizamos para generar ARN y específicamente el ARN mensajero va hacia los ribosomas y se sintetizan proteínas. Y estas proteínas tienen múltiples funciones dentro de la célula y en la totalidad del organismo, incluso la modificación de estas proteínas, ya sea su aumento en la síntesis o su disminución de la síntesis, va a tener efectos directamente sobre todo el cuerpo. Ahora, esto es importante recordarlo para poder entender cómo funcionan los receptores nucleares. Es muy común que sus ligandos son moléculas liposolubles, como por ejemplo las hormonas esteroides, debido a que estos receptores no están en la membrana celular, sino directamente en el núcleo. Vean cómo lo primero que tiene que hacer el ligando, en este caso una hormona esteroide, es atravesar la membrana celular y ya sea que en el citosol o directamente a nivel del núcleo, se une con un receptor. Cuando se une con el receptor del citosol, ese receptor viaja y entra al núcleo, o la molécula puede ir directamente hacia el núcleo y unirse con el receptor que está aquí. Pero cuando se une con estos receptores nucleares, puede aumentar o disminuir la síntesis de proteínas, dependiendo precisamente del ligando, es decir, de la molécula. Por ejemplo, los receptores nucleares de manera normal regulan procesos como el crecimiento, el desarrollo, la diferenciación celular, el metabolismo, la reproducción, incluso participan en la respuesta inflamatoria. Y dentro de nuestro cuerpo, los principales ligandos van a ser las hormonas esteroideas, las hormonas tiroideas, la vitamina D. Estas fácilmente atraviesan y se unen a estos receptores dentro del núcleo. Pues nosotros podemos utilizar fármacos que también son capaces de atravesar la membrana celular, unirse directamente hasta el núcleo y provocar cambios en la respuesta celular. Por ejemplo, piensen en los glucocorticoides como la dexametasona. Este es un fármaco que nosotros utilizamos, atraviesa toda la membrana celular, se une con el núcleo y disminuye la síntesis de algunas proteínas proinflamatorias y aumenta la síntesis de proteínas que disminuyen la inflamación. Por eso son de nuestros mejores antiinflamatorios, porque por un lado está aumentando la cantidad de proteínas que disminuyen la inflamación y por otro lado está disminuyendo las proteínas que producen la inflamación, por lo cual al final tenemos un efecto antiinflamatorio sumamente potente. Espero que les haya quedado claro. Aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan y tengan más contenido médico. Y si les gustó, para mí es muy importante que le pongan un me gusta, lo compartan, dejen algún comentario para que el algoritmo de YouTube me ayude. Cuídense, nos vemos la próxima clase.